este tema entonces de las emociones no es algo que solamente debemos tratarlo porque estamos viviendo una situación difícil como la pandemia por COVID-19. No se trata de eso. Hay gente que empieza a cuidar sus emociones hasta que va donde un médico y le dice el médico, usted es que se enoja demasiado, su problema es psicológico, usted quizás mucho altera sus emociones, usted tiene que calmarse un poco. Entonces hay gente que empieza a trabajar la parte emocional hasta que visita a un médico, hasta que ya está enfermo, hasta que se llevó toda una vida enojado. O sea, un tema como este que tratamos el día de hoy nos lleva a eso, a saber trabajar nuestras emociones desde la parte preventiva, porque la salud emocional también importa, queridas damas y caballeros. La salud emocional también importa y muchas veces nos olvidamos de ello, como la salud espiritual también importa. Entonces, es importante que reconozcamos eso. Hablamos de las emociones no simplemente para enfrentar esta situación. Las emociones son una alteración del ánimo. Escuche muy bien, una alteración del ánimo. Número 1 es una alteración instantánea y número 2, espontánea. ¿Qué significa instantánea? Que surge en el momento, ¿sí? Cuando usted va, por ejemplo, por la calle y de repente, digamos que va caminando, ¿no? Y de repente ve, qué sé yo, un vehículo que viene sobre usted. ¿Qué hace? Inmediatamente actúa, ¿sí? O se queda paralizado. Vamos a explicar a qué nos llevan ciertas emociones, ¿no? Entonces, y espontánea, es decir, que surge inmediatamente y que no dura mucho tiempo en nosotros, ¿sí? De repente usted sufre un susto y se queda, pero poco a poco usted va sintiendo que va calmándose. A eso se le llama emoción, una alteración brusca, pero al mismo tiempo instantánea, es decir, dura poco tiempo. ¿Qué surge cuando dijimos? Surge ante una situación, ya sea agradable o desagradable. A veces hay gente que cuando está alegre, normalmente, ¿verdad? Nosotros decimos cuando estamos alegres, estoy emocionado, pero cuando estamos enojados también estamos emocionados, ¿sí? Nomás que estamos emocionados en un sentido desagradable para nosotros, porque hay emociones que nos gusta experimentarlas. La alegría, sí, nos gusta estar alegres, y a quién no, ¿verdad? Pero estar enojados, yo no creo. Bueno, aunque hay gente que es bien masoquista, como que se acostumbra a permanecer iracundo, ¿no? El tema que hablábamos anteriormente, de la ira, ¿sí? Entonces, esa primera definición es una alteración del ánimo espontánea, instantánea y espontánea que surge ante una situación, ya sea agradable o desagradable para nosotros. Primer aspecto o primera definición. Segundo, lo defino de otra manera. Es un estado transitorio. ¿Qué significa transitorio? Que pasa rápido, ¿sí? Transitorio. Pasa rápido, no se mantiene tanto en nuestro ser. Escuche muy bien esto. Transitorio, pero intenso, que se produce debido a una situación o estímulo del contexto que modifica el equilibrio psicofísico del individuo. ¿A qué nos referimos con equilibrio psicofísico? Que tiene que ver con nuestra mente y que tiene que ver con nuestro cuerpo. Ya vamos a conocer algunas de esas emociones. Existen dos grupos de emociones. Al primer grupo, mejor dicho, se le llama emociones primarias o emociones básicas. Las emociones entonces primarias, en primer lugar, son innatas, es decir, que nosotros nacemos con ellas, ¿sí? Nosotros nacemos con ellas. Desde muy pequeños las experimentamos, ya vamos a conocerlas. Y número 2, es muy fácil reconocerlas tanto en mi propio ser como en el otro. ¿Cuáles son esas emociones primarias? Algunos psicólogos reconocen 4, otros reconocen 5, otros reconocen hasta 6. A mí me gusta la 6, ¿sí? Porque como que es un poco más completo el paquete, ¿no? Número 1 está la alegría, ¿sí? ¿Cuándo experimentamos la alegría? La alegría es una emoción que a casi, diría yo que a todos nos gusta experimentar, ¿verdad? La alegría. ¿Cuándo experimentamos la alegría? A ver, la experimentamos cuando obtenemos un logro.
por ejemplo, cuando tenemos un título, ¿no? Cuando obtenemos un diploma, cuando obtenemos un premio, cuando estamos pequeñitos y mamá, por portarnos bien, o papá, ¿verdad?, nos regaló un helado, ¿no? A esa emoción se le llama alegría, aquella que incluso nos hace sonreír, que tantas veces, a veces ya cuando estamos adultos, perdemos como ese sentido del humor, ¿no? Bueno, la alegría la experimentamos entonces cuando obtenemos un determinado logro. La segunda emoción, la tristeza. La tristeza, ¿no? ¿Cuándo llega la tristeza? La tristeza llega cuando experimentamos una pérdida, ¿sí? Ya hablamos en el tema del duelo, cuando se nos muere, se nos pierde nuestra mascota, ¿sí? Cuando estamos pequeñitos y se nos pierde nuestro juguete amado, nuestro juguete querido. Cuando experimentamos la tristeza, diríamos cuando un familiar nuestro se va, trasciende, ¿sí? Muere, decimos nosotros, pues, pero a mí me gusta más eso, trasciende. Ahí experimentamos esa emoción llamada tristeza, cuando sufrimos una pérdida. De esa tristeza puede surgir un sentimiento que es más duradero, como lo es un estado de ánimo decaído. Puede llegar incluso la tristeza a recoger otros síntomas y hasta convertirse en una depresión cuando es demasiado fuerte, ¿no? Cuando vamos cargando mucha tristeza en nuestra vida, muchas experiencias terribles y acumulando cargas, pues. Entonces, la primera, la alegría; la segunda, la tristeza. La tercera emoción primaria, el miedo. El miedo nos puede llevar a 3 acciones, ¿sí? De repente, imaginemos eso, que viene un perro bravo hacia donde nosotros. Hay personas que corren, ¿sí? Cuando corremos ante la persecución de un perro, esa no es la mejor opción realmente, porque el perro nos persigue. Entonces, sobre todo cuando vamos a pie, ¿verdad? El perro nos persigue, entonces puede haber problemas ahí porque el animal corre más que nosotros. 1. 2, podemos hacer como que recogemos, qué sé yo, una piedra, un leño, un palo, qué sé yo, ¿verdad? Podemos hacer así, aunque ni siquiera lo haya, pero a modo de espantar al animal. O hay personas que incluso se quedan, el miedo las hace quedarse estáticas, ¿sí? Las hace quedarse congeladas, ¿no? Entonces el miedo puede hacer eso, nos puede mover o nos puede paralizar. La cuarta emoción es la aversión, o también se le llama asco, ¿sí? Cuando vamos por un determinado lugar, ¿no?, en donde hay, por ejemplo, un animal muerto, ¿qué sentimos? Sentimos rechazo, aversión, ¿no? Necesitamos taparnos la nariz, ¿verdad? ¿Cómo hacemos cuando experimentamos esta emoción llamada asco? Sí, la cara hacemos un gesto, ¿no? Y otra de las emociones es la ira, de la cual ya hemos hablado. La ira, cuando surge, o el enojo, el enfado, surge cuando sentimos que que alguien o algo ha sido injusto con nosotros. Entonces se activa esta emoción llamada ira, ¿verdad? Ante una situación, como decir, alguien en algún momento de nuestra vida nos ofende. Nos sentimos de alguna manera, en algún momento sentimos eso, ¿no? Que hasta lo sentimos en el estómago. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando se enoja o cuando nos enojamos, ¿verdad?, sentimos algo bien como caliente el estómago, ¿sí? Sentimos que la sangre se vuelve caliente. Hay gente que se pone roja. Bueno, si es blanquita, ¿verdad? Le pone rojo el rostro cuando está enojado, ¿sí? Entonces la ira se activa cuando consideramos que alguien ha sido injusto con nosotros, que alguien nos ha ofendido, ¿sí? Y entonces la reacción muchas veces es la violencia, la agresividad. Aunque la agresividad, ya lo mencioné en el tema de hace 2 semanas, que la agresividad solamente es una forma de expresar, ¿verdad?, nuestra ira. Solamente es una manera. Hay muchas maneras para gestionar nuestras emociones. Hoy vamos a mencionar algunas. Y otra de las emociones es la sorpresa. La sorpresa, por ejemplo, tenemos un ser querido que hace mucho tiempo que no llega a nuestra casa y que de repente llega así y nos lleva regalos y todo eso, ¿no? Entonces ahí hay una mezcla entre alegría, una alegría muy fuerte, ¿verdad? La sorpresa, pues, se puede considerar un poco más así, una alegría más, muy alterada en un determinado momento.
Muy bien, entonces tenemos esas 6 emociones: la alegría, la tristeza, el enojo, la aversión, la sorpresa. Son las emociones primarias. Innatas, nacemos con ellas. Un niño, un bebé desde muy pequeño puede expresar enojo. ¿Se ha dado cuenta usted cuando el niño llora, de repente que tiene rabietas, se puede enojar, ¿no? El bebé puede experimentar la alegría cuando chiqui, que le hacemos nosotros, qué sé yo, lo mimamos. ¿Cómo se ve el niño? Sonríe, ¿no? Cuando empieza a reconocernos y todo eso, ¿no? Entonces las empezamos a experimentar desde muy pequeños. La sorpresa se agregó un poco después, ¿no? Porque se trabajó mucho en las investigaciones en que si es primaria o no es primaria, pero bueno, la agregaron a ese grupo de emociones primarias. ¿Y las emociones secundarias cuáles son? Bueno, las emociones secundarias son muchas. Las emociones secundarias, la característica principal es que surgen a partir de las emociones primarias. Otra característica de ellas es que son aprendidas socialmente. Por ejemplo, la admiración es una emoción secundaria. La sumisión, la decepción, me has decepcionado, le decimos a una persona, otra emoción como, bueno, el odio, visto más como una emoción y no como un sentimiento, ¿verdad? Que surge de entre la furia o el enojo y la aversión. Entonces puede surgir un enojo. ¿Qué otras? El optimismo, una emoción positiva, la serenidad, la admiración, el terror, el asombro, etcétera, el desprecio, etcétera, 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 ¿no? Entonces surgen a partir de las emociones primarias, número 1, y número 2, son aprendidas socialmente, ¿sí? Muy bien, ¿cuáles son las funciones de las emociones? ¿Para qué nos sirven las emociones? ¿Por qué Dios puso en nosotros, verdad? ¿Por qué Dios nos regaló esa maravilla llamada emociones o llamadas emociones? ¿Qué hacen en nosotros las emociones? Sus funciones. Menciono la primera. Tiene 3 funciones específicamente, ¿no? Funciona la primera. Tienen una función adaptativa. ¿Qué significa eso? De que las emociones preparan nuestro organismo para una acción ante una determinada situación, ¿sí? Preparan al organismo para la acción ante determinadas situaciones. Muy bien. Y número 2, las emociones en esta función adaptativa facilitan la conducta apropiada a cada situación. Escuche muy bien esto. Las emociones en la función adaptativa nos facilitan la conducta apropiada a cada situación. De repente, en algunos casos, el enojo nos puede llevar a defendernos, ¿no? A defendernos. De repente usted va por un determinado lugar donde se le aparece un animal y de alguna manera usted tendrá que defenderse, ¿no? O le aparece quizás, bueno, se ha dado casos que a mí en lo personal me duele ver una sociedad así, en donde hay personas que de repente viven una situación como de asalto y se defienden en defensa propia incluso, ¿verdad? Bueno, hacen lo que tienen que hacer lastimosamente. Entonces, en la función adaptativa, eso nos facilita la conducta apropiada. Para el enojo, por ejemplo, no solamente la agresividad, no solo la agresividad es la única manera de expresarla. No, existen muchas maneras para expresar nuestras emociones. Pero bueno, dentro de sus funciones, la primera función adaptativa es que prepara al organismo para la acción ante una determinada situación, ya sea agradable o desagradable, como lo decíamos. 2, facilita la conducta apropiada a cada situación. La segunda función de las emociones es una función motivacional. ¿Qué significa a qué se refiere pues con esto? Como ya lo he dicho, las emociones constituyen el primer sistema motivacional para la conducta humana. La mayor parte de nuestras conductas son inconscientes y son emocionales a la vez. ¿Qué le hizo comprar la ropa que está usando en este momento? ¿Qué nos motiva a comprar algo? ¿Qué le motiva a usted a comprar el vehículo que tiene? ¿Sí?
¿O qué le hizo comprar ese vehículo que tiene? ¿Qué le hizo comprar, qué sé yo, esa bicicleta? ¿Qué le hizo comprar su televisor? ¿Qué le hizo comprar esa computadora? Fue la emoción. Hay momentos en los que desde luego que se vende más en el mercado. Lo que nos mueve son las emociones. ¿Por qué en algunos momentos o en algunas temporadas se vende más? Claro, la emoción de la Navidad, por ejemplo. Ya ahorita usted empieza a escuchar música navideña, ¿sí? Y entonces eso nos hace comprar a través de la música, se alteran nuestras emociones, qué sé yo, ¿sí? Lo que hacemos normalmente, ¿yo por qué estoy aquí compartiendo con ustedes? Sí, fue una parte racional, algo muy pensado, pero desde luego que esas emociones que experimento al compartir con ustedes, al saber que en este momento hay personas que ya están pendientes de un programa como este, entonces eso a mí me alegra, eso a mí me genera felicidad. Entonces en esa función motivacional decimos esto: las emociones constituyen el primer sistema motivacional para la conducta humana, ¿sí? Las emociones son las que nos mueven a hacer X o Y actividad. Entonces las emociones, ya decíamos, en el aspecto motivacional nos motivan a, ¿sí? Nos motivan a. Algunos ejemplos en cuanto a esta función motivacional: el miedo nos motiva, por ejemplo, a escapar del peligro o a enfrentar el peligro, a pelear quizás, ¿verdad? A defendernos, a eso nos motiva. Por ejemplo, si sentimos alegría, ¿no? Estoy hablando de la función motivacional, ya hablamos de la función adaptativa de las emociones, la motivacional. Si sentimos alegría y nos divertimos tomando café, por ejemplo, con otra persona, ¿qué vamos a sentir? Bueno, nos vamos a sentir más motivados a volver otra vez con esa persona, ¿no? Si fuimos a un lugar y nos gustó ese lugar, nos gustó cómo nos atendieron, esto se da mucho, ojo, para los que son empresarios, ¿sí? Si usted, bueno, usted tiene una pulpería, nos vamos a ir lo más sencillo, ¿no? Usted tiene una pulpería, le va a comprar un niño y a ese niño usted le regala algo, le regala un confite, qué sé yo, le regala un churro. Ese niño va a volver. Eso funciona también en los adultos. Los mercadólogos han de entender muy claramente esto. Lo han de entender mucho, ¿no? No recuerdo cómo se le llama a esa técnica, ¿no? Bueno, pero hay otros aspectos. No solamente se trata de regalar. Cuando usted lo atienden bien en un lugar, ¿cómo se siente? ¿Quiere volver? Usted va a un restaurante, aparte de que fue rica la comida y a usted lo atendieron a lo último, le hicieron sentir como rey, le hicieron sentir como reina. ¿Qué pasó? La función motivacional le hace volver. Yo quiero volver a ese lugar, ¿no? Hay un lugar con el que, por ejemplo, voy en alguna ocasión, vi que ahí me atendieron muy bien. Entonces, la función motivacional me ayuda a volver. O veo que no me atendieron como yo deseaba que me atendieran. Entonces, ¿qué sucede? No vuelvo, simple, no vuelvo. Hay una motivación entonces ahí a no volver a ese lugar. Vamos a salir un poco de aquí. Bueno, ¿qué más? Jane nos dice, bueno, nos está hablando de las funciones. Ay. Nos está hablando Jenny de las emociones secundarias. Nos dice: el placer, el orgullo, la culpa, desprecio se desarrollan a través de la experiencia. Claro, Jenny, así es, se desarrollan a través de la experiencia. Muy bien. Entonces, la tercera función de las emociones es la función social. Ajá, ¿en qué consiste la función social? Bueno, es que esta función lo que hacen nosotros es que nos permiten, o aquí las emociones, ¿verdad? Nos permiten conductas apropiadas. ¿Apropiadas a qué? A que nos permitan establecer las mejores relaciones o los mejores vínculos de convivencia interpersonal. Pongo unos ejemplos. En una celebración, por ejemplo, digamos que todos están bailando, todos están alegres, ¿verdad? Y de repente usted está allá en una esquinita, está allá por un ladito, usted nada más haciendo nada, está ahí como todo aburrido. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo tachan entonces los demás? Lo tachan como el aburrido, como el raro, ¿sí? Como el raro del lugar, ¿cierto? Muy bien, otro ejemplo, en un velorio, ¿sí? Cuando vamos nosotros, nuestra cultura, cuando vamos a un velorio,
¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos? Bueno, hay algunos inconscientes que están quizás por allá contando chistes, ¿no? Pero una persona consciente, realmente consciente, ante mejor dicho, estando en un lugar en donde alguien está velando a su ser querido, ¿qué hace esa persona? Muy conscientemente trata de que sus gestos digan o expresen, ¿verdad? Que estamos con los seres dolidos, con las personas que están viviendo el duelo, que están viviendo el momento difícil. Entonces nos mostramos nosotros tristes también, ¿sí? Entonces la función social a eso nos ayuda, a adaptarnos. En un estadio de fútbol, cuando hay un partido, todos están gritando, todos están gritando, y cuando es gol, todos gritan también, ¿sí? Pero cuando estamos en un velorio, ¿qué hacemos? Pues tratamos de adaptarnos, ¿verdad?, a lo que se está viviendo en ese momento. Lógicamente, ya lo decía, cuando somos conscientes. Muy bien. Esto nos lleva a conocer entonces estas tres funciones de las emociones: adaptativa, motivacional y social. Y es que la palabra emoción proviene del latín, ¿sí? Del latín emotionis, y se deriva de un verbo emovere, que significa lo que mueve, lo que impulsa. Viene a significar también impulso. Ese es uno de los significados, ¿verdad? Desde su etimología, es decir, desde su origen, ¿sí? De ahí se deriva la palabra emoción, ¿no? Y es aquello que nos mueve. Ya decíamos, desde la función adaptativa, desde la función motivacional, desde la función social, nos mueve a actuar de una determinada manera. Yo le hago la pregunta a usted: ¿o usted las controla o ellas lo controlan a usted? ¿Usted conoce sus emociones? ¿Usted sabe reconocer cuando usted se siente enojado? ¿Cuando usted se siente triste? Hay gente que dice: es que tengo un encuentro de emociones, realmente no sé ni qué tengo. Pero es por lo mismo, porque como no conocemos nuestras emociones, entonces, claro, no vamos a saber gestionarlas, no vamos a poder trabajarlas. Es como que usted pues quiera conducir un vehículo y usted no sepa cómo se conduce. Así mismo son las emociones. Si no sabemos, si no las conocemos en primer lugar, no las vamos a poder conducir, no las vamos a poder gestionar, no las vamos a poder manejar. Entonces, cuando usted se enoja, ¿cómo actúa? Bueno, vamos entonces ya. Ya vimos qué son las emociones, cuáles son sus funciones. Ahora, ¿cómo manejar las emociones? Vamos a ver. ¿Cómo manejar las emociones? ¿Cómo? Quiero hacer algunas preguntas aquí que considero muy importantes. La primera es, preguntas que se hace alguna gente, ¿no? La primera ¿es posible tener algún control sobre las emociones? ¿O debemos resignarnos a que nos dominen o a que dominen nuestros actos? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿por qué alguien es capaz de hablar en público sin aparentar nervios, mientras que otras personas se vienen abajo? ¿Le ha pasado a usted que de repente le tocó exponer quizás en la escuela, en el colegio, ¿verdad? O a veces hasta somos profesionales, y porque el pánico escénico, que es un tema muy interesante, les invito a ver a este muchacho Dennis Robinson, que es un experto en lenguaje corporal. El otro día estaba hablando sobre este tema del pánico escénico. Dennis Robinson, lo pueden buscar ustedes en YouTube a esta persona. Hablaba, ¿verdad?, sobre por qué algunas personas incluso pasan a exponer y cuando exponen se quedan paralizadas. Hay gente que así se queda, ¿no? ¿Por qué algunos se quedan incluso paralizados, mientras otros usted lo ve que, nos emocionamos, diría yo, nos ponemos energéticos cuando estamos tratando algún tema? ¿Por qué sucede eso? Más preguntas. Porque hay gente que en una discusión se deja llevar por la ira y se vuelve agresiva, no solamente hablándolo en términos físicos, es decir, que golpea a alguien, no, en términos
en términos verbales, ¿no? Ofende a las otras personas. No, que vos tal por cual, que vos esto y vos lo otro, ¿no? Porque algunas personas se vuelven agresivas en los momentos de ira, se dejan llevar, mientras que hay otras que mantienen la calma. Yo he visto casos, vi una vez un caso de un personaje que estaba platicando con alguien, otro señor pues ebrio, fue y le dijo algo en aquel momento y aquel personaje inmediatamente lo empujó. Allá cayó el pobre borrachito, ¿no? Porque algunas personas mantienen la calma, mientras otras se dejan llevar por la ira y se vuelven agresivas. Y otra pregunta, ¿podemos educar realmente nuestras emociones? ¿Podemos educar realmente nuestras emociones? Las emociones son parte de nosotros y no, aquí está la respuesta para que todo, ¿no? Las emociones son parte de nosotros y no nosotros parte de ellas. Es decir, como las emociones son parte de usted, respuesta, como las emociones son parte de usted, entonces usted puede controlarlas, a menos que usted fuera parte de ellas. Entonces ellas lo podrían controlar a usted. No sé si se comprendió esto que hasta parece trabalengua, ¿no? Son parte de mi ser, por tanto yo puedo controlarlas. No soy yo parte de ellas, ¿sí? Para que ellas me controlen a mí. Muy bien, las emociones, desde esta perspectiva la voy a mencionar, ¿no? En este momento, las emociones, mi querida gente, actúan de acuerdo a la manera como nosotros interpretamos nuestra realidad. La forma en que interpretamos nuestras emociones puede cambiar la forma como las vivimos. Lógicamente, para que aprendamos a interpretarlas o a interpretar nuestra realidad, que nos lleva a interpretar bien nuestras emociones, para ello tenemos que aprender a educarlas. Y la educación de nuestras emociones no es algo que se da de la noche a la mañana. Es algo que tenemos que ir trabajándolo, educándolas. He ahí la necesidad de programas como este, que nos ayuden a educarnos, a conocernos a nosotros mismos. La forma en que tú reacciones frente a una emoción o en concreto, condicionará cómo actúas sobre ti. Un ejemplo, el orador que sufre frente a la idea de hablar en público, lo hace porque interpreta sus nervios como algo negativo. Está haciendo una interpretación de sus nervios, de sus emociones. Entonces lo interpreta como una señal que le está enviando su cuerpo para que salga corriendo de ahí. Lo contrario a ello es que alguien que interprete esos mismos nervios como una excitación y ganas de hacerlo, probablemente voy a tener éxito en su conferencia. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo a dar este programa y yo me entran nervios? Puedo interpretarlas de manera negativa y no lo hago, o de manera positiva, y digo yo, ahí hay gente al otro lado viéndome a mí, compartiendo, y no simplemente me está viendo a mí, sino que está adquiriendo un conocimiento de manera gratuita. Y yo al ir después a mi cama a acostarme, yo me acuesto tranquilo porque sé que he hecho algo por esta sociedad. Que aquí yo tengo una canción incluso que se llama Se necesita gente. Se necesita gente que hagamos el bien por nuestro país. Se necesita gente que hagamos cosas buenas. Ya estamos hasta aquí de gente que nos hace daño. Yo quiero hacer el bien. Entonces eso a mí me agrada, ¿no? Me dan nervios, pero lo interpreto como algo positivo, como algo bueno. ¿Está bien el ejemplo? ¿Sí? Yo sé que no voy a ser perfecto al estar compartiendo aquí con ustedes. No me quiero mostrar como un profesional serio, como un profesional, qué sé yo, que quiere hacer las cosas así como que se mire esa seriedad de ese gran profesionalismo de esa persona, la serie. No, yo quiero que usted me entienda, que usted comprenda el lenguaje que utilizo, ¿sí? Que usted comprenda, ¿no? De que aquí yo no estoy tampoco para mostrar un lenguaje corporal, wow, excelente. No soy experto tampoco en lenguaje corporal. ¿Sí? No soy experto en ello. Hay que ser claros, hay que ser sinceros en esto, ¿no? Entonces, quizás la gente dice que yo tengo facilidad de palabra, que tengo el don de lengua, dicen algunos otros. Pero yo cuando era pequeño, incluso era tartamudo.
Sí, me ha tocado trabajar, incluso quizás ustedes en algún momento me escuchen como medio tartamudear, en algún momentito quizás también, pero tuve que aprender todo ello también. Entonces quizás no sea perfecto en mi lenguaje corporal, no sea perfecto en mi lenguaje verbal, quizás no suene del todo un profesional de una manera exageradamente seria, así como que bien formalito, ¿verdad? Quizás no, pero yo me presento ante ustedes interpretando que lo que vengo a dar lo he preparado con mucho cariño para el bien de esta sociedad que tanto lo necesita. A eso nos referimos. Pero bueno, entonces las emociones actúan de acuerdo a cómo interpretamos nuestra realidad. Cuando yo voy a cantar a un evento, al principio yo me pongo medio afónico, medio afónico. Después de la primera canción ya me voy y estoy a cada rato tratando de controlar mi garganta y tratando de calentar mi voz, a veces en silencio, hasta me coloco en un lugar un poquito distanciado de las demás personas para empezar a calentar la garganta. Las emociones son parte de nuestra vida y de acuerdo a cómo nosotros las interpretemos, así vamos a tener éxito o fracaso en lo que nos corresponda trabajar. Nuestro cuerpo nos proporciona la energía para hacer algo, pero cómo usarla, esa energía, nosotros decidimos. Yo me siento nervioso, entonces ¿cómo utilizo estos nervios que tengo? Por eso les decía que la educación emocional no es algo que se da de la noche a la mañana, y comienzo con eso. Lo que no funciona para controlar las emociones, ojo, vamos, lo que no funciona para controlar las emociones, ¿qué cree usted que no funciona? Vamos a ver, primero, no funciona intentar no pensar en lo que te preocupa. Escuche muy bien, a veces es mejor no pensar en nada y dejar que las cosas pasen como deben ser. Así decimos muchas veces, ¿sí? Deja de pensar en eso que te hace daño, deja de pensar en eso que te hace sufrir. ¿Y qué cree usted? Los seres humanos, según la ciencia, según la psicología, según las investigaciones, hablo aquí en el aspecto científico, ¿no? Los seres humanos tenemos un promedio de entre 40 y 60 mil pensamientos diarios. No lo estoy diciendo yo, lo dice la ciencia. ¿Y qué sucede cuando usted tiene un problema que le ha alterado sus emociones, que lo tiene preocupado, que lo tiene, qué sé yo, con miedo, pues? El miedo pues lleva a una preocupación, ¿no? Un miedo por algo que está sucediendo. Mi mamá está en el hospital, por ejemplo, con una, qué sé yo, está enferma, por ejemplo, ¿verdad? Entonces de repente siento yo que estoy preocupado. Entonces, ¿cómo hacer yo? ¿Cómo dejar de pensar en eso, pues? ¿Sí? Entonces, intentar no pensar en lo que te preocupa, eso no funciona. Otra cosa, pues, que no funciona: relajarte y respirar hondo. Los psicólogos aplicamos técnicas de estas, de relajación, técnicas de respiración. Pero, ¿qué sucede cuando, mi querido amigo, cuando una persona, en ningún momento, pues, un psicólogo o alguien que sabe de esto le ha enseñado a manejar su respiración? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando está ante un estado de ansiedad, digamos, en un hospital porque porque un familiar tuvo un accidente y la persona está allá? Si a la persona no se le ha enseñado a relajarse y a saber respirar, a controlar su respiración ante un momento en que está y siente que su corazón está, que está viviendo una ansiedad como tal, pues, que siente esta dolor de cabeza, ¿cómo decirle a esa persona en ese momento si nunca ha recibido un taller de relajación, de respiración? ¿Cómo? Por eso, recomendación, amigo, amiga, asistir al psicólogo no es para locos. ¿Sí? Y a través de este programa yo le quiero decir a usted esto: todos los seres humanos, por salud, por prevención, debemos visitar un psicólogo, como debemos visitar un médico, como debemos visitar o tener una comunicación permanente con un guía espiritual. ¿Sí? Usted, vaya, que quiero ver yo aquí a través del chat. Levanten la mano quienes
en algún momento han ido a algún taller de respiración o a un taller de relajación? ¿Quiénes? Quizás muy pocos, porque no le tomamos la importancia a la psicología, porque en pleno siglo XXI seguimos diciendo que ir al psicólogo es para los que están, mire, ¿sí? Disculpe que lo diga así, yo no sé, y de verdad que desde que yo empecé a estudiar psicología, una de mis primeras preguntas fue: ¿quién es considerado realmente una persona loca, como decimos nosotros popularmente? Esa fue una de las preguntas que me surgieron a mí. ¿Quién realmente es una persona loca? Porque de repente vemos a alguien que es muy feliz, ¿no? Y que sonríe y que transmite vibras positivas. Ese man está loco, decimos nosotros, ¿sí? ¿Ah? Puede ser que sea loco, por ejemplo, voy a mencionar algunos ejemplos. Alguien que se sale de la norma, a ese le decimos que es una persona loca. Un ejemplo: Albert Einstein, decían que estaba loco. Nikola Tesla. Bueno, Albert Einstein, que ya quizás usted que me está viendo, y si no, yo le invito para que busque acerca de ese gran pensador, de ese tipo que mi respeto, ¿no? Un personaje que se dice que es el que en la historia, ¿no?, ha utilizado la mayor cantidad de su capacidad racional, de sus capacidades mentales. Un Nikola Tesla que en su locura de iluminarnos a todos con energía eléctrica gratuita, murió siendo pobre. ¿Ese es un loco? Es, bueno, socialmente considerado un loco. Encontrar la alegría en lo que hacemos y hacer cosas que de alguna manera se salgan de lo común, eso resulta ser una locura, ¿sí? Hay otros tipos de locos, ya nosotros quizás conozcamos a uno que muchos lo consideran loco también aquí en la ciudad de Catacamas. Sí, hay un personaje por ahí que algunos quizás lo consideran locos por luchar contra un sistema nefasto. ¿Cuál es el concepto de locura que usted tiene? Piensa en eso. Entonces estamos viendo esto. ¿Qué es lo que no funciona para controlar nuestras emociones? Primero, intentar no pensar en lo que te preocupa. Segundo, relajarte y respirar. Vayamos una vez que podamos, ¿verdad?, salir de esto y que podamos reunirnos, tomemos unos cuantos talleres de respiración o unos cuantos talleres de relajación. Le va a servir mucho, mi amigo. Le va a servir mucho, mi amiga. Yo sé por qué le digo. Invirtamos en nuestra salud emocional, por el amor de Dios. Hay mucha gente que se muere de un cáncer de estómago y los médicos descubren que el cáncer proviene del exceso de preocupaciones, ¿sí? Hay gente que se muere del corazón, ¿sí?, un paro cardíaco. ¿Por qué? Solo pasó enojándose. Si supiera. Bueno, ya yo he hablado de esto, ¿no?, en el tema de la ira. Muy bien. Tercer cosa que no funciona para controlar tus emociones es liberar la tensión por otras vías. Hay gente que cuando está triste, cuando está enojada, ¿sabe qué es lo que hace? Irse a un determinado lugar. A esto. Hay gente que para controlar su ansiedad agarra un cigarrillo. O sea, en lugar de ayudarse, no, más bien está buscando otras maneras. Pero lógico, yo no lo culpo. Ojo, no lo estoy juzgando ni lo culpo, mi amigo, mi amiga. Eso es lo que usted aprendió. Usted quizás aprendió que solamente que por otras vías es como puede controlar sus emociones. No, hay muchas maneras. Hay personas que para controlar su depresión, su tristeza, lo hacen a través de las bebidas alcohólicas, de las drogas, de otras maneras, ¿no? Y voy a ser muy sincero con esto. Hay personas que lo hacen agarrando su vehículo, motocicleta o carro, ¿verdad? Y se van y andan por las calles, miren, rondando a toda máquina, como dicen ellos, a toda velocidad. Todo eso, todas esas son vías de escape muchas veces, porque yo quiero alterar la dopamina, la adrenalina, ¿sí? La dopamina, que es la hormona del placer, la adrenalina, todo aquello que me haga sentir de una mejor manera. Queremos llamar la atención. Buscamos otras vías. Pero estas dos que he mencionado aquí, intentar no pensar en lo que te preocupa y liberar la atención por otras vías, ¿qué es lo que nos hace? Empeorar el problema. Eso nos hace.
y nos hace a la vez obviar, rechazar, querer esconder, negar nuestras emociones. Y eso no es lo correcto. Y cuarto aspecto que no funciona para controlar tus emociones es presionarte para tener pensamientos positivos. ¿Quién ante un momento de duelo, por ejemplo, ante un accidente, va a querer pensar positivo? Y alguien diría, pues chica, pero con eso no lo había pensado de esa forma. Yo quiero ser sincero con usted. ¿Quién ante un momento de miedo va a querer pensar positivo? Ante una situación en que está teniendo una tremenda deuda o deudas que no haya cómo pagar, va a poder dejar de pensar en ello o tratar de cambiarlo a pensamientos positivos. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yo declaro que todo va a estar bien. Amigo, si no hay acción, no hay resultados. Escúchelo muy bien esto. Si no hay acción, no hay resultados. Y me refiero a acciones concretas, acciones de resolución, no acciones de queja. ¿Sí? Me refiero a acciones de resolver el problema. No convertirnos en el señor o la señora don o doña quejitas. Ojo, acciones que lleven a resultados. Entonces, estos 4 aspectos no funcionan para controlar nuestras emociones. ¿Cuáles son las que sí funcionan? Lo que yo les decía hace un momento, ¿no? ¿Visitar un psicólogo vale la pena? Sí. No vaya a ser que usted lo visite hasta que el médico le diga, no, pero su problema, señor, su problema, señora, proviene de que usted no sabe trabajar sus emociones. Yo les invito a los médicos, porque no lo dudo que hayan médicos también viéndome en este momento. Hermanos, compañeros, queridos profesionales que tienen toda mi admiración, les invito a ser muy sinceros con sus pacientes, ¿sí? Que ustedes también sean esas personas como buenos profesionales que reconozcan el impacto que la parte psicológica tiene en el cuerpo del ser humano. Conviértase en un excelente profesional siendo sincero con su paciente. Hay muchas enfermedades que provienen de aquí. Y a veces hay médicos que con tal de ganar dinero y dinero, ¿saben qué? Lo que hacen es, miren, recetar pastillas. Que no estoy diciendo que sea malo, pero seamos sinceros. Por favor, promovamos la cultura de la salud mental. Entonces ya hablamos de lo que no funciona. Ahora vamos de lo que sí funciona. ¿Qué funciona para controlar tus emociones? Escuche muy bien esto, ¿sí? Escuche muy bien. Esta vez tengo 2 cámaras aquí, miren ustedes. Tengo que hacer aquí como centrar un poco más la vista, ¿ok? Lo que sí funciona, ¿qué funciona? Bueno, la verdadera inteligencia emocional requiere que identifiques, número 1, y entiendas tus propios estados de ánimo. Ojo, aquí hablamos del tema de la inteligencia emocional, que ese es otro tema aparte. Pero como estamos hablando de lo que no funciona, ya hablamos que no funciona no pensar, intentar no pensar en la situación, ya hablamos de tomar otras vías, eso no funciona, y que no funciona tratar de tener pensamientos positivos, y que además no funciona relajarte así por así sin antes haber recibido algún taller por lo menos de respiración. Entonces, lo que sí funciona es esto, que la verdadera inteligencia emocional nos dice la inteligencia emocional, ¿verdad?, que requiere que identifiques y entiendas tus propios estados de ánimo, ¿sí? Identificar y entender mis estados de ánimo implica además reconocer, escuche bien, cuándo y por qué estás enojado, por qué, cuándo y por qué estás nervioso, cuándo y por qué estás triste, y actuar sobre la causa y no solo los síntomas. Se trata de aprender a identificar mis emociones, aprender a conocerlas, aprender a aceptarlas y aprender a gestionarlas además. Eso sí funciona, pero ya lo dije, mucho ojo, la inteligencia emocional no es algo que lo vamos a adquirir de la noche a la mañana.
es algo que lo podemos hacer. Bueno, aquí le doy a usted el consejo para la vida, como digo yo normalmente, ¿no? Consejo para la vida: hágase propósitos, ¿sí? Yo tuve un tiempo en el que me había convertido en una persona bastante mal hablada, y eso lo aprendí tratando de calzar en un determinado grupo de personas. Me estaba volviendo como bien mal hablado, ¿no? Y en algún momento yo dije, no, yo me voy a hacer propósitos. Y el propósito es que cada mañana, en mi oración de la mañana, aparte de orar, darle gracias a Dios por un nuevo día, pedirle incluso, Señor, cuídame durante este día, mi propósito para este día: hoy no voy a decir ninguna mala palabra. Ojo, no estoy diciendo que quizás durante ese día quizás no la decía, pero cada vez cuando de repente decía o estaba a punto de decir una mala expresión, pues dicen que no hay malas palabras, pero bueno, culturalmente, ¿verdad? Hablando. Entonces ya yo me detenía y decía, no, yo hoy prometí. Entonces había algo que me decía, ¿no? De repente usted es una persona que se enoja mucho y usted dice en la mañana, hoy me hago el propósito de no enojarme porque yo soy muy enojado. Un propósito firme, no es que voy a intentar, no lo voy a hacer, ¿sí? Y en el momento cuando usted esté a punto de hacerlo o que lo haga incluso, usted en ese momento, ¿verdad? Haga algo. Bueno, y todos los días hágase propósitos, y que sean propósitos concretos, no medios propósitos, ¿sí? Entonces, lo que sí funciona, ya decíamos, lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Aspecto número 2 que sí funciona para controlar tus emociones: aplica a tu vida el principio socrático. ¿Cuál principio socrático, Crescencio? Conócete a ti mismo. ¿Cómo actúo yo cuando estoy enojado? ¿Cómo actúo yo cuando estoy triste? ¿Sí? Aplícalo. Conocerse a uno mismo implica que cuando yo estoy viviendo una emoción, yo aprendo a conocer cómo reacciono ante esa emoción. Hay gente que cuando se enoja, por ejemplo, tira las cosas, ¿no? Trastes, ¿verdad? Los trastes de la cocina. Hace cualquier cosa, golpea las cosas de los demás, ¿sí? Entonces, aprender a contener esas reacciones provocadas por la emoción vale la pena. Principio socrático: conócete a ti mismo, conócete a ti misma, conoce tus emociones, conoce tus reacciones frente a las emociones generadas por diversas situaciones. Conócete, aprende a conocerte, ¿sí? Y no me refiero solamente en el sentido superficial. ¿Quién eres tú? No, yo soy Crescencio. No, yo no te dije tu nombre. No solamente en ese. Conócete a profundidad. Es difícil aprenderse a conocer a uno mismo, mi gente. Es muy difícil. Se lo digo por experiencia propia. Pero tampoco, como decía la licenciada Jenny, pero tampoco es imposible. No es imposible. Entonces, primero, la inteligencia emocional nos invita a identificar, entender y conocer nuestro estado de ánimo. Número 1. Número 2, aplicar el principio socrático: conócete a ti mismo. Número 3, ser realista, ¿sí? Pon los pies sobre la tierra. ¿Qué significa eso de ser realista? Cuando estoy viviendo una situación, pensarla como tal, vivirla como tal. Esta situación estoy viviendo. Se dice que las personas que han sobrevivido a catástrofes, por ejemplo, las personas que sobreviven en una guerra, en una situación difícil, son aquellas las personas que se detienen un poco a revisar su entorno, y una vez que revisan su entorno, pues encuentran alguna solución. Ser realista ante la situación. ¿Qué estoy viviendo? Estoy viviendo una situación en donde, por ejemplo, ¿tengo COVID? Sí. Bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Qué tan asesino es el COVID? ¿Qué tanto me he cuidado? ¿Qué tanto he cuidado mi alimentación? ¿Qué puedo tomar? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué realmente yo me infecté? Anduve sin mascarilla, me trajo consecuencias. Hice esto me trajo consecuencias. Es que yo me descuidé de esta manera. Pero bueno, ya ni modo, ya tengo COVID, ¿sí? Ahora, ¿cuáles van a ser los cuidados? Bueno, no me voy a acercar a mi familia, voy a tratar de mantener la distancia, es decir, me voy a poner en cuarentena y voy a, a medicarme, ¿no?
poner los pies sobre la tierra. Estoy enfermo por X o Y enfermedad. Sí estoy enfermo, pero puedo salir. Mi actitud me ayudará a salir de esto. Edúcate permanentemente en el tema de las emociones. Edúcate. Fíjense que yo siempre les felicito cada viernes que estoy yo aquí. Felicito a estas personas que permanecen aquí, a los que ven a través de YouTube todo el contenido de este programa. Sinceramente yo los felicito. ¿Por qué? Porque hay que tener una buena actitud, ¿verdad? Hay que tener una buena actitud para estar aquí. Hay que querer formarse, hay que querer ser mejor persona para estar aquí, permanecer. Porque a veces somos tan haraganes que ni siquiera de gratis nos formamos. Y tan cara que es la educación en Honduras, señores. Sí, se lo digo yo. La educación en Honduras es carísima. Pero es más cara la ignorancia, ¿eh? Escuchen bien esto. Es muchísimo más cara la ignorancia. Mucho ojo con eso. ¿Sí? Yo no me arrepiento haber ido a la universidad y haber adquirido los conocimientos que hoy estoy compartiendo con usted. No me arrepiento de estar pagando casi, bueno, en dólares, yo más de 200,000 lempiras, no, porque yo estudié con una beca, ya ustedes lo saben, ¿verdad? Pero es muchísimo más cara la ignorancia. Quizás suene muy duro esto, pero es la realidad. Y yo le felicito a usted porque está aquí y está de alguna manera disciplinadamente recibiendo este conocimiento que le va a ayudar. En cualquier momento usted lo va a aplicar sin haber pagado nada. ¿Sí? Ánimo. Como dijo mi amigo Carlos Moreno, quizás algunos lo conocen, me llega me llega que estén aquí. Preste mucha atención. Pautas para la gestión emocional durante la pandemia. Ya vamos a ir concluyendo el tema del día de hoy. Unos minutos nada más. Pauta número 1, aceptar nuestra vulnerabilidad. Estas son pautas para afrontar esta realidad que estamos viviendo, que si bien es cierto, creemos que ya las emociones disminuyeron un poco. Eso es lo que creemos algunos. Yo me doy cuenta de personas que están estancadas todavía, de personas que todavía están con pánico. Porque si bien es cierto, la pandemia no nos encontró preparados, a nadie encontró preparado, pero en lo peor que nos encontró fue ante líderes. Bueno, fue en un país con líderes que en lugar de alentar, en lugar de educar, metieron miedo. Y eso yo no lo voy a olvidar. Metieron miedo. Dijo Calle 13 en una de sus canciones. Algunos de ustedes quizás conocen a René Pérez. A algunos no les gusta la canción Atrévete, ¿verdad? Pero a mí me gustan las canciones que hacen pensar de él. Hay una canción que dice: y el que se mete con mi pueblo me cae mal. Bueno, vamos con esto. No vaya a ser que se enojen algunos, ¿ok? Ya. Bueno, pautas para la gestión emocional entonces durante la pandemia. Número 1, aceptar nuestra vulnerabilidad. ¿Qué significa aceptar nuestra vulnerabilidad? Significa que ante la situación que experimentamos, o ante la situación en la que estamos, ¿verdad? Es normal que experimentemos emociones como miedo, como tristeza, como enojo, frustración, entre otras. Aceptar nuestra vulnerabilidad significa que yo soy un ser humano y que en cualquier momento, tanto usted que me está viendo aquí, Dios no lo permita, ¿verdad? Y ojalá usted no solamente le deje el trabajo a Dios, porque hay gente que dice: Diosito, cuídame. Pero somos tan hipócritas, disculpe la palabra que utilice, somos tan hipócritas que le dejamos todo a Dios, pero nosotros no hacemos nada y andamos tentando al diablo más bien en la calle. Sí. Pucho, que este psicólogo parece que más bien me está regañando. No, todavía no lo estoy regañando. A veces somos así, y me refiero no solamente a personas comunes, sino también personas muy religiosas, personas que van a la iglesia,
que Diosito me cuide. Hay un refrán que dice, a Dios orando y con el mazo dando. Es decir, orando y actuando. Orando y actuando. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces, Si somos tan expertos en echar la culpa a Dios, somos tan expertos cuando nos va mal a veces, ¿verdad? O en echar la culpa al mismo diablo, ¿verdad? No, de que el demonio siempre me está tentando. Y son nuestras propias acciones. ¿Sí? Hay gente que asesina a otro y dice, es que el diablo, alguien me dijo que hiciera esto. Bueno, que hay algunas psicopatías también, ¿verdad? Pero hay gente que hace daño o que sus propias acciones le llevan a hacerse daño a sí mismo y le andan echando la culpa a otro, que por fulano lo hice, que por el otro. Para eso somos expertos. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, aceptar nuestra vulnerabilidad significa que yo estoy en este mundo, en este planeta, en donde estoy expuesto a todo, ¿sí? Y en donde esa vulnerabilidad propia me debe llevar a ser responsable, ¿sí? Me debe llevar a reconocer de que yo tengo familia a quien cuidar y que por ella yo me tengo que cuidar. Me debe llevar a que yo tengo amigos a quien cuidar y que por ello yo me debo cuidar. De que si tengo negocio, me debo cuidar porque yo como, ¿sí? Es decir, yo vivo por los que me van a comprar y los debo cuidar. Yo he ido a negocios en donde las personas están atendiendo sin mascarilla. Por favor, mi gente, seamos responsables. ¿Qué nos cuesta ser responsables? Tenemos que adaptarnos a esta realidad, ¿sí? Entonces, aceptar mi vulnerabilidad es en los hospitales donde hay personas, ¿verdad?, con cáncer. Dicen que 9 personas de cada 10 dicen, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? Y de esas 10 solamente una dice, ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué no a mí? ¿Ah? Si estoy en este mundo en donde todos somos seres humanos, ¿y por qué yo no podría enfermarme? Y se dice que las personas que saben aceptar que son seres humanos duran más y son más felices durante el proceso y hasta el momento de morir. Algunos de ellos, muchos de ellos, por si no todos, mueren más en paz, más tranquilos. ¿Sí? Usted como yo, tanto usted como yo, todos estamos expuestos a la pandemia, todos estamos expuestos, todos podemos en algún momento contagiarnos. Pero no tentemos al diablo, señores. ¿Sí? Disculpe que lo digo de una manera así como tan poco profesional, ¿no? Uy, Eli, qué feo hablas. Sí, poco profesional, ¿no les parece? Pero no tentemos al diablo. Cuídese, por favor. Después no le va a echar la culpa a otros. Después van a llegar, no vaya a ser que después lleguen esos sentimientos de culpa de usted. Cuídese. A Dios orando y también actuando, pues. ¿Sí? Entonces, aceptar nuestra vulnerabilidad, reconocer que ante este tiempo íbamos o estamos sintiendo miedo, enojo, pero que esas emociones sepamos trabajarlas con acciones concretas. No solamente se trata, no, de que tengo miedo, me voy a encerrar y ahí en ese encierro, ¿verdad?, me alejo de todos emocionalmente, no hablo con nadie. O no, que siento tristeza, de que me siento frustrado, de que siento esto, de que siento lo otro. Pero ¿y qué acciones está tomando? ¿Qué acciones? ¿Se está cuidando? ¿Está cuidando a su familia? Pautas para la gestión emocional durante la pandemia. Número 1, aceptar tu vulnerabilidad. Pauta número 2. Cuando estoy experimentando una emoción, le pongo nombre. Cuando estoy experimentando una emoción, le pongo nombre. Es decir, al principio de esta pandemia todos le prestábamos atención a esas nefastas cadenas nacionales, ¿recuerdan ustedes? Y de repente solamente estupideces escuchábamos decir, ¿sí? Porque la gente cuando tenemos líderes que no están preparados realmente, como toda la población, ¿verdad? Entonces empiezan a decir cosas que uno, ya cuando es un poco racional, dice, no, quién sabe, ¿verdad? Entonces alimentan solamente el miedo, pero bueno. Entonces todos vivimos momentos de miedo, momentos de frustración. Muchas personas han vivido tristeza, muchas personas están viviendo el duelo. Pero entonces ante ese momento que estoy experimentando, ante esa emoción que experimento, le pongo un nombre. ¿Sí? Le coloco un nombre.
y nos preguntamos, ¿qué estoy experimentando en este momento? ¿Miedo? ¿Enojo? Fíjense, tristeza, entre otras emociones. Fíjense que aparte de yo experimentar miedo, porque como seres humanos que estamos aquí, pues lo vamos a experimentar, yo experimenté también enojo, ¿sí? Al principio de esta pandemia yo experimenté enojo por eso mismo, porque continúo viendo que nuestras autoridades, no estoy diciendo todos, pero que muchos de ellos encontraron el mejor momento para lucirse robando, ¿sí? Encontraron el mejor momento para lucirse, pero ellos lo hicieron de otra manera, lastimosamente. Y si esto no le quiero a usted tampoco generar ese sentimiento tampoco de odio, ese sentimiento de esto, no, simplemente que pensemos. No lo hago yo en un sentido de furia, no, sino en un sentido de, ¿qué le digo? De protesta, si se puede llamar así, ¿no? Ante la realidad que vivimos. Entonces, número 1, acepta tu vulnerabilidad. Cuando estés experimentando una emoción, ponle un nombre. ¿Qué estoy sintiendo? Yo sentí preocupación, sentí miedo, pero también sentí enojo al ver desde la parte racional aquello, ¿no? En algún momento. Pero no en una... Y no quiero justificarlo, pero no la sentí en un... ¿Cómo te digo? En un nivel o en una intensidad alta. No. Simplemente tratando de usar la razón, ¿sí? Gracias a Dios que nos encontró de alguna manera preparados. Y yo siempre dije eso. Si a mí y a mi familia nos hubiese encontrado en otra situación esta pandemia, ¿cómo hubiera sido para tratar de colocarme en el lugar de los demás? Ahora bien, aspecto número 3, una pauta número 3. Pregúntate, ¿qué me hace sentir realmente esta emoción en mi cuerpo y en mi mente? ¿Sí? ¿Cómo me siento físicamente? ¿Sí? ¿Cómo la estoy sintiendo esta emoción? ¿En qué intensidad? ¿Cuál es su intensidad? Pregúntate eso, ¿sí? ¿Estoy sintiendo un miedo demasiado exagerado que se convierte en un pánico? ¿Que se convierte en un estrés, en una ansiedad? ¿O de una manera, pues, que llevadera? ¿Sí? ¿Cómo estoy sintiendo? Vale la pena eso. Presta mucha atención a esto, ¿no? Aceptas tu vulnerabilidad, le pones nombre a tu emoción y luego cuestionas a esa emoción o te cuestionas a ti mismo cómo la estoy sintiendo, qué estoy sintiendo realmente con esta emoción, tanto en mi cuerpo como en mi mente, cómo la estoy sintiendo, cuál es la intensidad de ella. ¿Sí? ¿Me está llevando a exagerar? ¿Qué me lleva a pensar? Porque cuando tenemos las emociones exageradas, por ejemplo el enojo, la tristeza, frustración, nos lleva a ¿qué? A exagerar, a tener entonces pensamientos irracionales, incluso pensamientos exagerados. Número 4, analiza la situación como un todo. Esto sí funciona, ¿eh? Analiza la situación como un todo. ¿Qué significa esto? Que tenemos que despojarnos un poco de los prejuicios, ¿sí? No solo enfocarnos en el problema, sino buscar las posibles soluciones. No hay problema que no tenga solución, decimos nosotros normalmente, y eso es muy cierto. Un amigo me decía un día, porque decimos nosotros popularmente, solo la muerte no tiene solución. Y un amigo con una palabra me dejó helado y me dio una enseñanza para toda la vida. Me dijo: Crescencio, pero vos que sos cristiano, estás diciendo eso de que la única que no tiene solución es la muerte. Sí, le digo yo. Claro, eso me enseñaron a mí, ¿no? Y me dice: ¿hasta la muerte tiene solución, Crescencio? ¿Cuál es la solución?, le digo yo. Cristo, me dice: ¿acaso Él no murió en la cruz? ¿Acaso Él no venció ya la muerte? Si sirve para evangelizarte, tómalo también, ¿sí? Entonces analizar la situación como un todo. No solamente te enfoques en lo negativo, no solamente te enfoques en el problema, también hay otros caminitos que te pueden llevar a la solución. Desde luego que para llegar a esto tenemos que aprender a educarnos emocionalmente, ya lo he dicho. Otras pautas para la gestión emocional durante la pandemia.
Esto usted, amigo, ya lo debe saber. Hay gente que miraba información por todas partes. Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con la información que le transmitimos a nuestros adultos mayores. Esto ya está machucado, ¿verdad? Pero la gestión de la información, acudir solamente a fuentes oficiales. Ya nos dimos cuenta, desde luego, ¿verdad? Que hay fuentes oficiales que no han sido tan veraces, ¿verdad? No han sido tan sinceras con nosotros. Pero bueno, trata de no sobreinformarte. No creas todo lo que te dicen. Analiza, reflexiona, haz tus propias conclusiones de manera objetiva. ¿Sí? Miren, al comienzo de esta pandemia yo recuerdo que los bulos, hombre, eso de andar jugando a dar un montón de información. A ver. Eso de andar jugando a dar un montón de información y a ver cualquier tipo de información, aunque no fuera veraz. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ok, no creas todo, entonces analiza, aprendamos a tener sentido crítico de las cosas, ¿sí? Aprendamos a reflexionar realmente las cosas, ¿sí? Sacar nuestras propias conclusiones de la realidad que estamos viviendo y no andar difundiendo tonterías que cualquiera por ahí dice, ¿ok? Aprendamos a ser más investigadores. Aprendamos. Es necesario. Mejor sufrir hoy un poquito más estando en casa. Después pues sentirnos culpables por las consecuencias que pueden traer nuestras acciones. Hay una frase que dice: es mejor prevenir que lamentar. Entonces, mantén el sentido de responsabilidad hasta por el amor de Dios. Por el amor a tu salud, por el amor a tu familia. Cuida tus emociones, controla tus pensamientos irracionales. Con esto, lo que te digo siempre es: trata de formarte. Trata de formarte. A ver qué tengo aquí. Ahí está. Bien. Cuida tus emociones, cuídate físicamente, trata de comer saludable. La alimentación, hay gente que a estas alturas, ¿verdad? Bueno, llevamos 8 meses y estos consejos creo que más bien ya no debería darlo yo, lo voy a decir más rapidito, ¿no? Pero hay gente que descuidó sus horas de sueño, mayor tiempo en las redes sociales, mayor tiempo en otras cosas, ¿no? Los hábitos de higiene, hay gente que pasó el día y no se bañó porque estuvo acostado durante todo el día, ¿no? Es bueno crear una rutina que nos ayude, una rutina que verdaderamente nos ayude a recrearnos de alguna manera, ¿no? Y a ser productivos. Yo le pregunto, amigo, en estos 8 meses que llevamos de la pandemia, ¿en qué le ha ayudado a usted? Vaya, una pregunta así como que de regalito, un poco más ahí, ¿no? ¿En qué le ha servido a usted esta pandemia? ¿En qué le ha ayudado? ¿Qué ha descubierto de usted? ¿Qué de bueno ha hecho usted? ¿Descubrió habilidades que no había descubierto? ¿Qué ha hecho por su familia? ¿Qué ha hecho por usted? ¿Qué ha hecho por su espiritualidad? ¿Qué ha hecho por su salud mental? ¿En qué le ha ayudado? ¿En qué le ha servido esta pandemia? Si usted no ha adquirido hasta el día de hoy, después de 8 meses, ningún aprendizaje de esta pandemia, si usted se desacomodó de una vida muy acelerada para reacomodarse a otra vida acomodada, está fregado, hermano. Está fregado, oiga cómo lo digo. ¿Sí? Ya no hay remedio, pues. A mí esta pandemia me enseñó mucho. He escrito canciones bellísimas. Que hoy iba a comenzar con una canción, pero al final no comencé, miren ustedes. Me ha enseñado a descubrir mucho. Quizás ya algunos vieron en mi página de Facebook a una de mis amigas, a quien saludo, ¿verdad? Que entró a tocar guitarra y ya toca muchas canciones ya, y otros muchos alumnos que entraron ahorita en esta pandemia, que dicen: yo quiero aprender, esta es mi oportunidad. Ya están aprendiendo a ejecutar un instrumento musical. Otros en línea. Tengo gente en San Pedro Sula, en Juticalpa, en Culmí, en varios lugares, ¿verdad? Aprendiendo a ejecutar instrumentos musicales, guitarra, piano. ¿Y usted qué ha aprendido?
¿En qué de productivo ha sacado usted de este tiempo? ¿Mm? Yo creo que esa es una pregunta que nos hace reflexionar, ¿no? ¿Sí? ¿O se ha puesto a llorar usted durante toda esta pandemia? ¿Se ha puesto a pensar, no, que Dios es injusto? Porque hay un montón de gente que se está diciendo, ¿cómo puede ser que si Dios nos ama, permita todas estas cosas? ¿Eh? ¿Usted cómo ha visto la vida? ¿Se ha revisado? ¿Ha aprendido a conocerse un poco más? ¿Cuántos libros ya leyó? ¿Cuántas poesías se aprendió? ¿Cuántas buenas canciones ya se aprendió? ¿Cuántas pinturas ya tiene en su casa? ¿Qué aprendió? ¿O qué ha aprendido? Si no lo ha hecho, no se preocupe. Puede comenzar a partir de hoy. Ya yo quizás sembré esa semillita en usted. Quizás yo ya sembré esa semillita. ¿Sí? O ya sembré esa inquietud. ¿Sí? Vamos. Piense un poquito. Seamos responsables. Vamos con otro. Cuida tus relaciones sociales. ¿Sí? Vale la pena llamar. Miren que si hay algo satisfactorio, llamar a un amigo. ¿Qué tal estás? Llamar a alguien que quizás en algún momento estuvo con COVID y que en algún momento a mí me dijera, Crescencio, gracias por llamarme y por escucharme, porque hay algunos que me han llamado para juzgarme. Que alguien te diga, sí, gracias por escucharme. Aprendamos a ser responsables, aprendamos a ser empáticos, aprendamos a ser más humanos. Si no nos enseña esta pandemia a ser más humanos, estamos fregados. Así. Muy bien. Una última pauta para la gestión emocional durante la pandemia es: gestiona bien tu tiempo libre. Este es un tiempo para organizarnos. Miren que durante esta pandemia fue donde yo empecé con este programa, para organizar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Sí? Organízate para organizar nuestra casa, nuestro cuarto. ¿Ah? Para organizarte. Para organizar muy bien aquello que necesitábamos reorganizar en nuestra vida. ¿Sí? 2. Aquí, 2. Fórmate. ¿Cuántas conferencias has visto? ¿Cuántas prédicas has visto? ¿O cuántos libros has escuchado? Ahora en YouTube hasta puede usted escuchar un libro, un audiolibro. Bueno, todos están, desde luego, pero puede escuchar un audiolibro sobre, relaciones humanas, desarrollo personal. ¿Cuántos? ¿Sobre cuántos temas usted y yo podríamos hablar o, reflexionar? ¿Sobre cuántos? ¿Qué has aprendido, amigo, durante esta pandemia? ¿Sí? Entonces, organízate, fórmate, medita, reflexiona. Date tu tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Has orado más durante este tiempo de pandemia? ¿O te has vuelto más indiferente con Dios? ¿O te has estado echando la culpa a Dios de todo? ¿Sí? ¿Qué has hecho? 4. Ejercítate. Yo felicito a aquellas personas que tienen, y las admiro exagerado, ¿verdad? Aquellas personas que algunos hasta bromeo quizás con ellos, ¿verdad? Pero yo admiro mucho a aquella gente que tiene disciplina o que tiene esa actitud tan tremenda como para hacer ejercicio. ¡Wow! Mi respeto, mire. Me quito el sombrero, que no tengo, ¿verdad? Para las personas que hacen eso y que saben cuidarse. ¿Sí? Y por último, descubre tus habilidades. Yo no sé cuáles habilidades tienes. Hay gente que a mí me dice, Crescencio, que a mí me gustaría ser como usted, o como tú, o como vos, ¿verdad? Me gustaría ser que la música, que yo no soy un gran artista, hombre. Yo le digo, sea usted, descubra qué es lo que sabe hacer usted. ¿Sí? A la edad que usted tiene, me refiero a cualquier persona racional que me esté viendo en este momento, a la edad que usted tiene, usted ya debió haber descubierto cuál es su habilidad para convertirla en hobby. Mi hobby es la música. ¿Sí? Mi espacio es la música. Bueno, ve, por aquí tengo mi piano.
Allá tengo mi guitarra. Bueno, tengo 3 guitarras, aquí estoy viendo cerca, ¿no? ¿Cuáles son sus habilidades? Esta pandemia que le ayude a descubrirlas. Así que, ya, con esto, concluyo con estas pautas. Cuénteme usted, mi amigo, cuénteme, mi amiga, ¿qué le han parecido estas pautas para gestionar las emociones? ¿Qué le ha parecido a usted todo este programa del día de hoy? Me gustaría que en este momento pues ya compartan, ¿sí? Para mí es de mucha alegría, mis queridos amigos, compartir con ustedes a través de este programa. No tienen ninguna sugerencia, ya veo, entonces vamos a ir cerrando, agradeciéndoles a ustedes que me están viendo, agradeciéndoles esa fiel sintonía y diciéndoles que por favor nos cuidemos, que tratemos de ver un poco más allá nuestras acciones, un poco más allá nuestras actitudes, ¿sí? De darnos cuenta pues que todo lo que yo hago hoy tiene un efecto, ¿sí? Tiene un efecto, ¿ok? Y ya la semana antepasada hablábamos de ello, ¿no? Que toda acción tiene una reacción, ¿sí? Todo tiene un efecto. Revise usted sus acciones. ¿Quiere estar saludable? Cuídese. Si por cosas de la vida como seres humanos que estamos aquí, ¿verdad? Por cosas de la vida en algún momento nos contagiamos, que Dios no lo permita, que podamos estar un poco más, de acuerdo al tema que hemos visto hoy, que podamos estar un poco más preparados emocionalmente, racionalmente, colocando los pies sobre la tierra, y que podamos pues también tratar de ser responsables. Mantengamos ese sentido de responsabilidad. Cuídese, por favor. Cuídese. Cuide a los suyos. Cuídeme a mí. ¿Sí? Cuide a su papá, cuide a su mamá, cuide a sus hijos, cuide a su vecino. ¿Ok? Muy bien. Cuidémonos. Yo con ese mensaje me quedo. Cuidémonos, por el amor de Dios. Y seamos coherentes. Así que, si no hay entonces preguntas, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Yo soy Crescencio Salinas, psicólogo, compartiendo con usted algo positivo, algo que valga la pena. Porque como dice una de mis canciones, que en coherencia con ella, se necesita gente que haga el bien. Se necesita gente que construya y no que destruya. Muchas gracias por haber estado conmigo. Que Dios me lo bendiga, que Dios me la bendiga en esta noche y que tenga un feliz y hermoso descanso. Paz y bien a todos. Bendiciones.